Buenas, estamos en el ejercicio 2G del práctico 5 de derivadas parciales de primer orden. El punto 2 lo que nos piden es que encontremos, usando reglas de derivación, las siguientes las derivadas parciales de las siguientes funciones, ¿bien? En un punto genérico, o sea, para cualquier punto. Y finalmente, ¿qué condición debe verificar ese punto? Es decir, una vez que terminamos el ejercicio, tenemos que ver el dominio de nuestra derivada, ¿bien? Eso es lo que está pidiendo el ejercicio. El G, tenemos una f de xy, arco tangente de y sobre x más arco tangente de x sobre y. Entonces, como de dos variables, una función de dos variables, tenemos que encontrar dos derivadas parciales, la f de x y la f de y. Entonces, sin más preámbulo, vamos a resolverla. Entonces, bien, ¿cómo se resuelve una derivada parcial usando regla de derivación? Es, por ejemplo, la f de x. Lo que tenemos que hacer es derivar a nuestra función considerando a la otra variable como una constante, ¿bien? Como una constante más. Valdría 8 o 9, un número, ¿bien? No me importa, es una constante en este contexto. Para cuando derivamos con respecto a x, ¿bien? Acuérdense que la notación esta es una y la otra notación que usábamos, la notación de Levitz, es la derivada de f con respecto a x. Es en vez de usar las d como ustedes usaban en el análisis 1, que usamos las deltas, ¿bien? Pero es la misma, o sea, es muy parecido a la notación, nada más que para diferenciar una derivada ordinaria de una derivada parcial, acá se usa las deltas, indicando que esta es una función de más de una variable. O esta otra notación, que es la f de subíndice x. Bien. Entonces vamos a derivar, como ustedes sabían, del análisis 1, esto no cambia nada, pues es un práctico que es relativamente sencillo, porque se aplican las mismas reglas que ustedes conocían de este análisis 1. Acá tenemos una función, una función que está formada por dos funciones, una suma de dos funciones. Entonces la derivada de la suma y la derivada de cada uno de sus sumandos, ¿bien? Entonces vamos a derivar cada uno de estos y acá tenemos una regla de la cadena, ya tenemos una función dentro de otra función, entonces tenemos que ir derivando en cadena. Entonces lo primero que tenemos que hacer acá es derivar el arco tangente. Para los que no se acuerdan, si teníamos una función g de x, que era el arco tangente de x, su derivada nos daba 1 más x cuadrado. Bien, esta es la derivada del arco tangente de x. Entonces vamos a hacer uso de eso. Acuérdense que acá estamos en análisis 2, ya no nos importa que se sepan estas cosas, las tienen que saber porque obviamente les conviene saberlo y hay cosas que nunca se van a olvidar. Vale, el arco tangente no se lo acuerden. Pueden usar tablas de derivadas, entonces pueden ir a los parciales todo con tablas derivadas e integrales. Bien, una fuente es la Wikipedia, bien, Wikipedia, tabla derivada, ¿ven? Derivada. Y aparecen un montón. Bien, o sea, aparecen, fíjense como en anexo derivadas y aparecen las reglas de derivada, aparecen las reglas de la derivada de funciones simples, las de funciones exponencial y logarítmicas, las de trigonométricas, que aparece la del arco tangente que está acá. Bien, pero bueno, la Wikipedia es una muy buena fuente de derivadas, bien, o sea, bueno, a ustedes con llegar hasta acá ya tienen suficiente. No vamos a ver funciones especiales como la z de Riemann o las funciones elípticas. Son funciones un poco más para otro tipo de cálculo, bien, no para el nivel que estamos acá. Bien, entonces teniéndose en cuenta y ya sabiendo una fuente de tablas derivadas que no tienen que explorar mucho,
Sabiendo eso y sabiendo cuánto vale nuestro arco tangente, vamos a aplicar la regla de la cadena. Entonces primero derivamos el arco tangente, que nos va a quedar 1 en negro, 1 sobre 1 más el argumento, bien, no es el x, sino es el argumento, y sobre x al cuadrado. Ahora derivamos lo que está dentro. Lo que está dentro es y sobre x, ¿bien? La derivada de eso es... Esto bueno, podemos reescribir en realidad como y por x a la menos 1. Bien, si derivamos esto, lo que va a quedar es, la y acuérdense es una constante, es como una k, no me importa. Entonces me queda la y bajo el menos 1 y resto 1 al exponente, entonces me queda menos 2. Es decir, me queda menos y sobre x cuadrado. ¿Bien? Entonces volviendo acá nos queda menos y sobre x cuadrado. Y después nos queda, bueno, ya le llevamos el primer sumando, ahora tenemos el segundo sumando. La primera parte es igual, nada más que cambia el argumento. Qué horrible eso. Y ahora derivamos los de adentro, de vuelta tenemos x sobre y. Entonces la derivada de esto, con respecto a x también, derivamos con respecto a x, a x nos va a quedar, como de vuelta, la y es una constante, entonces nos va a quedar 1 sobre y. Bien, porque la derivada de x es 1. Nos queda por una constante y la constante, bien. Entonces acá nos queda 1 sobre y. Bien, como vemos un poco esto, para eso lo que vamos a hacer es distribuir el cuadrado y multiplicar todo por x cuadrado. Bien, entonces nos va a quedar x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Bien, o sea, o sea, distribuir el cuadrado y después multiplique todo con cuadrado de tal forma que me queda acá un x cuadrado, acá como multiplique todo por un x cuadrado me queda un x cuadrado, o sea, multiplique y dividí todo por x cuadrado, entonces me queda x cuadrado acá, x cuadrado acá y acá el x cuadrado se cancela con el otro x cuadrado, entonces me queda esta expresión un poco más agradable, ¿bien? Menos y por menos y sobre x, y acá hacemos lo mismo, nada que con y cuadrado en vez de con x cuadrado, que queda así. Entonces ahora con esto podemos simplificar este con este con este, y nos queda, bueno, distribuimos también, nos queda menos x por y sobre x cuadrado más y cuadrado más y eh, más y sobre, perdón, acá me comí un cuadrado, ahora sí, había algo raro, cuando, entonces se va todo, entonces ahí sí, ahora sí me gusta, ahora sí, y sobre y cuadrado más x cuadrado. Como todos son iguales con distintos signos, se cancelan entre ellos y nos queda igual a 0. Bien, analicemos un poco esto antes de avanzar. ¿Para qué punto esto es válido? Fíjense, no es válido para todos los renglos. Bien,
¿Por qué? Porque este 0 vino de todo este análisis que está acá. Principalmente viene de acá. No, perdón, viene de acá. O sea, desde el principio, de cuando derivamos por primera vez y aplicamos todo sin simplificar nada. Y fíjense lo importante. ¿Qué pasa con el x este de acá y con el y este de acá? Si estos son 0, esto no existe. Si esto es 0, esto no existe. Si este es 0, esto no existe. Si este es 0, esto no existe. Es decir, si x es 0 o y es 0, entonces no existe la f de x. Por más que sea 0 acá, pero llegamos a 0 simplificando y trabajándolo, pero acá hicimos para hacer estas simplificaciones, asumimos que y x son distintos de 0, porque no podríamos sino simplificar esto. Después no hay ninguna cosa más rara, porque esta suma nunca puede ser 0. O sea, si esto no es 0, esto nunca puede ser 0. ¿Bien? Porque esto nunca puede ser negativo, porque está elevado al cuadrado, entonces esto nunca puede ser 0, salvo que sea 0 esto. O sea, que hasta que no exista esta división. Pero si esto no, digamos, el denominador de lo que está acá adentro es distinto de 0, esta suma de acá siempre es distinta de 0, por consiguiente no hay ninguna restricción. Entonces, esto vale para todo par xy si x es distinto de 0 o y es distinto de 0. Bien, es una cosa o el otra, pues no son las dos. Esto es importante que lo tengan en mente. Bien, entonces eso es lo que pide que hagamos el ejercicio. No solo es que encontremos la derivada, sino que además veamos en dónde esto no está definido. Bien, hacemos el procedimiento ahora para la derivada de f de y. Entonces ahora la que vamos a derivar va a ser la y la x la vamos a dejar contando. Entonces al principio es la misma, la regla de la cadena es 1 sobre 1 más y sobre x al cuadrado. Pero ahora derivamos esto a y sobre x como a y, derivamos con respecto a y, o sea, derivamos con respecto a y. Entonces nos va a quedar simplemente 1 sobre x, ¿bien? Porque acá en este caso, cuando derivamos con respecto a y, la y es la variable, la x la constante. Entonces nos queda 1 sobre x. Más 1 sobre 1 más xy al cuadrado. Y la derivada de esto va a quedar menos x sobre y al cuadrado. De vuelta hacemos el uso de elevar, de multiplicar y dividir acá por x cuadrado y acá por y cuadrado. Entonces nos va a quedar x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado por 1 sobre x más y cuadrado sobre y cuadrado más x cuadrado por menos x sobre y cuadrado. Entonces acá se simplifica se simplifica y nos queda x sobre x cuadrado más y cuadrado menos x sobre x cuadrado más y cuadrado. Esos dos se cancelan porque son iguales con distintos signos, entonces esto nos da 0. De vuelta, ¿cuál es la restricción?
es que estos denominadores que estamos viendo acá tienen que ser distintos de 0, es decir, tenemos esta misma restricción. O sea, es para todo. Para todo. XY, si X es distinto de 0 o Y es distinto de 0. Bien, con eso termina el ejercicio, o sea, es encontrar las derivadas usando regla de derivación, igual que análisis 1, nada más que a la otra variable se la trata como una constante. Y agregamos, y además tenemos que ver en este ejercicio en particular en qué puntos está definida esta derivada, ¿bien?